3.5 a 3.9%. Caray. Disculpen, ¿sí me escucho? Habla Sí, Carlos, te escuchas bien. un minuto. Ah, ok, gracias. ¿Ya se ve, verdad? Sí. Ya se ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la etiopatogenia y pues sobre esta pues no hay un acuerdo si se trata solamente de una fotodermatosis distinta o si es una variante de una erupción poliquística. También la producción de factor necrosis tumoral alfa, ¿no? Como vemos, la exposición pues está relacionada con la producción de fotoproductos que pueden estimular la inmunoreactividad. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la clasificación y ya. Este va a tener o va a presentar 3 formas clínicas, que es la eritematosa. Esta va a ser semejante al lupus eritematoso y va a predominar en niños, como se puede ver en esta imagen. Vamos a tener la segunda, que es la variedad de pequeñas pápulas, que también se puede apreciar aquí, sobre todo en las extremidades de la niña. Y la variedad de grandes pápulas, que va a incluir una placa de infiltrada, que se puede apreciar en esta imagen. Y bueno, rara vez se va a encontrar también de manera aislada la queratoconjuntivitis con fotoalérgica y la queilitis del prurigo actínico. Esto va a ser en menos del 70% de los pacientes. Las complicaciones. Ahí está. Bueno, estos pueden ser dermatitis por contacto, como lo vemos en la primera imagen superior de la derecha, como impétigo, que es la en media a la izquierda, o un corticoestropeo, que es la inferior de la derecha. En cuanto a los datos histopatológicos, aquí podemos encontrar una hiperkeratosis. Aquí cabe destacar que la biopsia la vamos a obtener principalmente de la cara o de los labios. En la primera imagen de la izquierda podemos encontrar una hiperkeratosis, que es el aumento o engrosamiento de la queratina en la piel. La cantosis, que es la imagen del medio, que este es un engrosamiento de la epidermis por un aumento de células del estrato espinoso. Y por último también podemos encontrar un engrosamiento de la lámina basal, como se nos representa en la imagen de la derecha. Y bueno, en los labios aquí podemos encontrar principalmente esponjiosis eosinofílica, como en la imagen de la izquierda, o una vacuolización de las células de la capa basal, como en la imagen de la derecha, aunque también podemos encontrar una ulceración del epitelio o un edema del corion con un estado de vasodilatación. Y bueno, cabe destacar que casi siempre vamos a observar un infiltrado linfoplasmocítico dispuesto en banda o con una formación de folículos linfoides. Esto presenta un 80% y con presencia de eosinófilos. En cuanto al diagnóstico diferencial, estos pueden ser dermatitis atópica, dermatitis por contacto, fotosensibilización, urticaria solar, pelagra o lupus eritematoso sistémico, aquí pues por la presencia principalmente del exantema malar. Y también en ojos y labios podemos encontrar datos de conjuntivitis, de pterigon y de quelitis actínica. En cuanto a las medidas preventivas, bueno, esta es principalmente la protección física mediante sombreros, sombrillas, ropa de camisas de mangas largas, etc. También es importante
hacer uso de ropa de algodón, esto principalmente para que impida la penetración de las radiaciones, evitar la exposición al sol, sobre todo mencionaba un horario de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. También no requiere una dieta en especial, hay que limitar el uso de jabón y recomendar un bloqueador solar adecuado. Sí. Sí se ve completa, ¿verdad? Ya la descargué. Sí, ya. Le iba a Ok. preguntar directamente Bueno, de para la terminar, pero les voy a hablar no me del metí. tratamiento. Este se administra por vía oral y se comienza con cloroquinas por las mañanas durante algunos meses en dosis de 250 miligramos. Hay que vigilar demasiado al paciente ya que este tiene algunos efectos tóxicos, especialmente oftalmológicos como retinopatía. También se administra No se talidomina descargó en cuál es. 100 a 200 miligramos o en niños menores de 12 años de edad en 50 miligramos. Este se administra por las noches y debe de reducirse, que esta también es llamada erupción a la luz benigna del verano o lucitis estival benigna de los No, europeos. dice que está aquí. Esta es una fotodermatosis autoinmunitaria pleomorfa por sensibilidad tardía Dice que se da por una exposición al sol en personas que tienen pues sensibilidad a la luz del sol, como su nombre lo dice. Se caracterizan por eritema, pápulas, ronchas y aparecen en las zonas que están expuestas. Duran poco, no dejan secuelas y no se acompañan de lesiones en los labios ni en los ojos. Y la mejor manera de tratarlas es por medio de la prevención, por medio de protector solar y también por la administración de cloroquinas. Y esto sería todo de nuestra parte. ¿Tiene alguna pregunta del tema? No, doctor. ¿Se ve bien? Ahí. Bueno, pues en las dermatosis previas, que son inducidas por el sol, lo más importante es evitar la exposición solar y si tienen que hacerlo, utilizar protectores solares adecuados, tanto físicos como uso de sombreros y ropa adecuada, de preferencia de colores oscuros o claros que tengan factor de protección solar. Y la diferencia entre las pantallas solares respecto a los filtros es que las pantallas como el óxido de zinc y el dióxido de titanio dejan la cara blanca como mimo, como payaso de crucero. Y el plúrido actínico tiene una predisposición genética o componente hereditario y la erupción polimorfa lumínica, a diferencia del otro, esta es una aparición abrupta de lesiones dermatológicas con la exposición solar, la cual va a tener una incidencia o duración temporal y el plúrido actínico no. Esos son pacientes que empiezan a tener hipersensibilidad al sol y que hay que tratarlos durante toda la vida. En la comarca lagunera es una región donde la incidencia de plúrido actínico es muy baja. Si no, pues estarían muy mal este tipo de pacientes. Eso es más común en Puebla, allá en lugares del centro de la República o en etnias. ¿Tienen alguna
preguntas, sino para que ya continuemos con el tema de farmacodermias. Doc, el protector solar va a ser diferente al del cuerpo al que se usa en el rostro, ¿verdad? Pueden utilizar el mismo, nada más que si utilizan el de la cara en el cuerpo, los protectores solares de cara son pequeños y más caros que los del cuerpo. Y los del cuerpo son más pastosos o estéticamente inaceptables, la mayoría, con respecto a los de la cara. Entonces, lo ideal es de que si tenemos exposiciones, ¿cómo les diré? Sociales, como cuando vamos a la playa o en una alberca, pues que utilicemos los de la cara, perdón, los del cuerpo o en presentaciones grandes o familiares. Y para el día a día, pues utilizar uno para cuerpo y otro para la cara. O bueno, si no se exponen mucho, pues solamente para la cara. Ya que en el cuerpo, pues generalmente lo traemos cubierto, o en los brazos, la mayoría tenemos algo de vello que también nos protege, aunque muy leve, contra la radiación ultravioleta. Muchas gracias, Doc. Normalmente los protectores para la cara tienen 50 mililitros y los de cuerpo hay desde 125, 200 hasta 300 mililitros. Antes había de medio litro, pero ya los descontinuaron porque no les convenía a las casas comerciales. Bueno, podemos continuar. Debió cambiar. Muy bien, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el siguiente equipo y vamos a exponerles sobre las farmacodermias, o también conocidas como dermatitis medicamentosa. Bueno, muy bien. Comenzando, somos los compañeros Gloria del Carmen González Astorga, Ana Lilia Hernández Reyes, Salma Michelle Ochoa Villagrana, José Carlos Reina Macías y su servidor, David Alejandro Campos Medina. Este tipo de dermatitis medicamentosa va a estar caracterizada por manifestaciones de la piel, mucosas o anexos, y va a ser producida por fármacos administrados por cualquier vía, exceptuando la vía cutánea, así como para darle un primordio a esta plática. Dentro de los cuales podemos entrar hacia la epidemiología de la enfermedad, teniendo como puntos importantes estos que habla acerca sobre que va a estar afectado en todas las razas y vamos a tener un predominio en las mujeres. Aproximadamente van a ser 2-1, y dentro de las edades que más vamos a encontrar va a ser de 21 a 30 años de edad, aunque pues no se conoce verdaderamente cuál es su frecuencia real, sino que estos son algunos de los aproximados. O sea, actualmente pues hemos encontrado un incremento en pacientes, por ejemplo, en aquellos que están trasplantados de médula ósea y con infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana, dentro de las cuales pues encontramos diferentes manifestaciones, dentro de las cuales podemos encontrar la erupción morbiliforme y los medicamentos causales más frecuentes, pues podemos encontrar esta combinación que es el trimethoprim sulfametoxazol, que es aproximadamente el 64%, y el naproxeno, que es un 34%. No solamente estos son los medicamentos por los cuales vamos a encontrar datos, sino que también podemos encontrar algunos como son la penicilina, ampicilina, las sulfonamidas, el ácido acetil salicílico y algunos inflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el piroxicam, dentro de los cuales pues podemos encontrar algunas otras lesiones como las morbiliformes que ya les dije, la urticaria, o si no, lesiones urticariformes, así como un eritema pigmentado de tipo fijo. Entrando hacia la etiopatogenia de la enfermedad, pues encontramos diferentes mecanismos por los cuales esta dermatitis medicamentosa
va a estar presentado, encontrando estos dos principales que son los inmunitarios y los no inmunitarios. En los mecanismos inmunitarios encontramos estos cuatro tipos, perdón, que son las reacciones anafilácticas o el tipo 1, dentro de las cuales pues, van a ser dependientes de inmunoglobulina E. Estos pues puede ser inmediatamente y se origina con frecuencia en los medicamentos como son la penicilina, y las manifestaciones se deben a sustancias liberadas por los mastocitos y leucocitos como son la histamina, la bradicina, serotonina, y pues ejercen efectos especialmente en el músculo liso, los vasos, y va a producir prurito. Dentro de los cuales pues entramos hacia el segundo tipo, que es la citotóxica. Esto pues vamos a estar presente algunos anticuerpos como son la inmunoglobulina de tipo G e inmunoglobulina M. Estos pues van a destruir las células debido a que los antígenos se van a fijar en la superficie celular, y pues lo podemos observar en la anemia hemolítica por penicilina y una trombocitopenia por quinidina. Así, a su vez, pues encontramos uno de tipo 3, que van a ser los dependientes de complejos inmunitarios circulantes. Pues esto va a estar mediado por las inmunoglobulina G o la inmunoglobulina de tipo M. Entonces puede haber fiebre, artritis, nefritis, edema y erupciones papulares o urticariales. En el último tipo, que es la hipersensibilidad tardía o tipo 4, esta va a estar mediada por las células y se van a presentar aproximadamente en las 24-48 horas. Y este pues es el mecanismo de casi todas las reacciones exantémicas encontradas en esta dermatitis medicamentosa. En esta tabla pues encontramos las principales características dentro de las cuales podemos encontrar las reacciones con base de tipo inmunitaria, y son estos 7. Vamos a encontrar una presencia de anticuerpos, así como linfocitos o una combinación de los dos. Estos pues, van a reaccionar de manera específica hacia el medicamento, así como la aparición clínica tras un periodo de sensibilización, dentro del cual pues aquí maneja estos días que son de 7 a 10. No vamos a tener una relación con la dosis, algunas de las cuales van a desaparecer, suspender el compuesto, y otras van a persistir por un tiempo indefinido, así como la reactividad cruzada por fármacos, la aparición en un porcentaje pequeño en pacientes tratados, manifestaciones clínicas por lo cuales, por lo general, reproducibles o inducibles, y así como pues una de las características principales pues va a estar acompañado por prurito. Entrando hacia los mecanismos que son de tipo no inmunitarios, les vengo a presentar estos 4, que son las dosis excesivas. El primero, pues son manifestaciones que están dadas en una relación directamente proporcional con la cantidad del fármaco, como podemos encontrar las hemorragias por dosis altas de algunos tipos de anticoagulantes, así como en pacientes en tipo 2, que, bueno, el siguiente que les presento es la intolerancia, dentro de los cuales pues este es un fenómeno que va a estar individualizado y va a estar relacionado principalmente con la capacidad del enfermo para tolerar. Incluso podemos encontrar en dosis mínimas el mismo medicamento. El tipo 3 encontramos que la idiosincrasia, que esta está definida como una respuesta anormal sin razón manifiesta, como por ejemplo lo podemos encontrar en los brómides, iodides, hemoglobinemia hereditaria, y el último pues es una acumulación o toxicidad acumulativa, dentro de los cuales pues vamos a encontrar que hay depósitos en la piel, así como los fármacos o los metabolitos de los mismos, y se van a presentar por tratamientos o exposición prolongados de estos mismos. Y pues un ejemplo de este pues es la argiria. Bueno, otro tipo de mecanismos no inmunitarios que pueden causarnos estas dermatosis por medicamentos son los efectos adversos de los mismos, que estas van a ser manifestaciones que pues ya de antemano se conocen y que por lo general van a ser indeseables para el organismo.
Otra cosa también importante es la exacerbación de enfermedades latentes o preexistentes, ya que existen algunos fármacos que, como su nombre lo dice, pues puede exacerbar ciertas enfermedades o en este caso dermatosis. También tiene mucho que ver las alteraciones por algún desequilibrio ecológico, como por ejemplo cuando se tiene candidiosis y se lleva un tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Las interacciones medicamentosas, estas también nos pueden producir una dermatosis por medicamentos y estas pueden ocurrir por competencia, por algún estímulo o alguna inhibición de sistemas enzimáticos o también por alguna interferencia con la excreción del mismo fármaco. Y también los efectos tóxicos directos, que pues van a ser efectos que producen los fármacos, más que nada, pues los que son muy tóxicos, como por ejemplo los metales pesados como el mercurio, el oro, el arsénico y el talio. ¿Le das, por favor? También tenemos la reacción de Harish-Hershkmeid, que se va a manifestar por una exacerbación de lesiones, por lo general de origen infeccioso, y va a ocurrir por una administración de un medicamento muy específico y se le va a atribuir a la liberación de sustancias de los microorganismos destruidos que son provenientes de los tejidos pues dañados. También el mecanismo biotrópico, que puede originarse por alteraciones ecológicas o algún factor alérgico. Aquí también se pueden incluir las reacciones de Sanarelli y Schwartzman, que pues como tal no encontré una imagen, pero va a ser una lesión necrótica de la piel que va a estar producida por una bacteria sensibilizante y un compuesto desencadenante. Aquí, más que nada, lo que va a producirnos la necrosis es una infección por la misma endotoxina de la bacteria. Otro mecanismo también es el mecanismo farmacógeno, que son 3 vías determinadas genéticamente que incluyen la oxidación, la hidrólisis y la acetilación del fármaco. La activación también de vías efectoras, que esta va a suceder cuando se liberan mediadores de células plasmáticas, ya sea por una activación del complemento de la vía directa o de la vía alterna, o también por alguna alteración del metabolismo del ácido araquidónico. ¿Le das, por favor? Y por último, los mecanismos no inmunitarios, una reacción autoinmunitariforme, que se ignora si los anticuerpos son patógenos o si son el resultado de las reacciones alérgicas más que el origen. ¿Le das? Bueno, hay algunas reacciones que no van a encajar como tal en estos mecanismos y son las reacciones pseudoalérgicas. Estas como tal no requieren una fase de sensibilización y suelen depender de la dosis del fármaco. Aquí no va a ocurrir una recaída cuando se administren fármacos relacionados y también van a ser más frecuentes que las reacciones alérgicas verdaderas. Este tipo de reacciones predominan en mujeres y se sospecha que tienen una predisposición genética. Los fármacos que más frecuentemente van a causar estas reacciones son los AINES y a veces va a ser posible inducir una tolerancia clínica. También aquí se pueden resultados negativos en pruebas in vivo o in vitro para detectar algún anticuerpo o un linfocito sensibilizado. ¿Le das, por favor? Y bueno, ya respecto a la etiopatogenia, pues como se desconoce o se entiende poco el mecanismo patógeno de casi todas las reacciones cutáneas, pues podemos concluir respecto a esto que puede deberse a una combinación de factores intrínsecos, externos, inmunológicos o no inmunológicos, que por lo general son lo que más involucran los mecanismos no inmunológicos. Y pues se considera que cualquier medicamento puede generar algún tipo de reacción, en este caso pues la dermatosis. Pero los que más comúnmente pueden causarla son los antibióticos, algún analgésico y como ya mencioné, los antiinflamatorios, los medicamentos anticonvulsivos, los anticolinérgicos, algún anticoagulante, como ya lo mencionó mi compañero, los hipoglucemiantes orales,
antihistamínicos, los tranquilizantes, los tuberculostáticos, también fármacos anticonceptivos y hormonales, los diuréticos, los fármacos citostáticos, algún laxante, los hipotensores y los fármacos biológicos. Le das, por favor. Y bueno, respecto al cuadro clínico, en general se van a observar que las lesiones causadas por medicamentos pues tienen un inicio súbito y van a ser lesiones diseminadas y simétricas. También se puede observar un prurito intenso, un eritema de color rojo brillante o violáceo. Los pacientes pueden presentar fiebre y también este tipo de lesiones son de desaparición espontánea y en poco tiempo. Obviamente el paciente tiene que tener un antecedente de alguna automedicación y se va a ser importante relacionar la dermatosis con el consumo del medicamento como tal. Dentro de las manifestaciones clínicas también son muy variadas y estas, como ya mencioné, pueden ser prurito, urticaria y angioedema, algún eritema pigmentado fijo, erupciones morbiliformes, vesículas y ampollas, púrpura, lesiones acneiformes, erupciones liquenoides, eritemas polimorfos, síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica, vasculitis, alopecia, eczema, pigmentación, halogenodermia, quimioterapias, necrosis por anticoagulantes, exantema simétrico flexural e intertriginoso, y pues pueden haber otras manifestaciones, como por ejemplo, ¿le das por favor? Hay algunas que van a ser características de ciertos fármacos. Por ejemplo, los fármacos del grupo de los oxicam, estas pueden causar una fotosensibilidad y también pueden causar lesiones deshidróticas en palmas y en plantas, como se puede ver en la imagen. Los nitrofuranos pueden causar una urticaria angular aguda, que este va a ser un eritema figurado poco pruriginoso y va a ocurrir más que nada en lactantes y en preescolares. Y como se ve en la imagen, pues son lesiones anulares con un centro violáceo y por lo general son diseminadas. También puede haber edema de los párpados, de las manos y de los pies. Y este tipo de urticaria puede desaparecer de forma espontánea. Y también dentro de los nitrofuranos pueden haber reacciones de tipo eczematoso. ¿Le das? Y ya por último, los antibióticos. Estas pueden causar pustulosis, exantemas, agudos generalizados. El paciente puede empezar con fiebre y un exantema escarlitiforme con pústulas pequeñas y estériles. Se puede acompañar de leucocitosis, neutrofilia y eosinofilia. Y esto suele resolverse con el transcurso de una descamación, que esta descamación suele ocurrir luego de 2 semanas y por lo general es después de haber suspendido pues el antibiótico. Y también respecto a estos fármacos puede haber una afección visceral que por lo general va a ser considerada como una complicación o como un dato de mal pronóstico. ¿Le das, por favor? Bueno, ya para llegar a un diagnóstico, pues se necesita relacionar los datos que son pues cronológicos de la dermatosis con los medicamentos que se utilizaron. Y pues hay una buena prueba que es interrumpir el uso del fármaco para observar si hay una mejoría. Pero la mejor prueba es la exposición al medicamento, pero pues esto no es tan aceptable desde un punto de vista ético por las manifestaciones cutáneas que son graves o por el peligro de una reacción anafiláctica. Pues también se debe destacar que pues hay reacciones dependientes de la dosis y puede producirse la reacción por una dosis subterapéutica o luego de un periodo refractario. ¿Ya verdad? Bueno. Déjame uno. Solo
quise decir eso. Dije, ay, está cargando WhatsApp web. Espera. Ujú, sí, pero todavía no la... No, ay, no sé si sea lo mismo ya. Sí, ya. Sí, sí, sí. ¿Qué le está diciendo que se trabó? Ah, ya entré. Ya pueden continuar. Ujú. Mm. Bueno, en cuanto a los datos de laboratorio, aquí son pocos útiles las pruebas cutáneas por escarificación con parche, intradérmicas, nasales y oftálmicas. Otras pruebas que son in vitro, estas se utilizan poco debido a que son muy costosas y también pues se necesita de un personal capacitado, por ejemplo, las de hemaglutinación, liberación de histamina, desgranulación de basófilos, la transformación blástica de linfocitos, factor inhibidor de la migración y estudios de inmunofluorescencia. Cuando es en eritema pigmentado fijo, pues las pruebas del parche, estas resultan pues menos peligrosas que la prueba de provocación, pero su utilidad se cuestiona, solo parece ser útiles para medios de contraste y medicamentos anticompulsivos. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, pues es variable. Bueno, estas farmacodermias depende de la evolución del cuadro y pues de la gravedad. Solo tiene una mortalidad de 10%. Y en general, pues la interrupción del fármaco se acompaña de la remisión de las manifestaciones hasta en 8 a 12 semanas. En cuanto al tratamiento, pues aquí lo principal es interrumpir de manera definitiva el medicamento sospechoso. La terapéutica es sintomática, entonces si existe el prurito, se aconsejan antihistamínicos por vía sistémica. Cuando hay procesos eczematosos o vesículoampollares, se usan fomentos o polvos secantes. En lesiones escamosas, aquí se utilizan baños con coloides y pastas inertes. Cuando se encuentran reacciones graves, aquí pues sí se requiere un internamiento en unidades de cuidados intensivos o de quemados. Cuando hay una exfoliación extensa de la epidermis, aquí es importante tratar la insuficiencia cutánea aguda, ya que se necesita vigilar el equilibrio de los líquidos y los electrolitos, también la regulación de la temperatura y evitar infecciones agregadas. Aquí en estos casos pues se administra la prednisona, que es 1 miligramo por kilogramo al día, hasta controlar el cuadro. Ya después se disminuye la dosis 10 a 20 miligramos al día de manera
progresiva hasta que ya se retira de manera total. Y ya durante la fase de descamación, aquí se puede aplicar lociones o cremas hidratantes. Continuando, pues ahora vamos a ver lo que es el eritema pigmentado fijo, o también conocido como antipiridines de Brock o reacción fija a drogas. Esta va a ser una dermatosis medicamentosa y va a ser ocasionada sobre todo por lo que son los AINES. Esta va a predominar en mujeres. Esta a su vez puede ser localizada o diseminada y puede afectar lo que es la mucosa oral o la genital. Esta, como podemos observar, se va a caracterizar por manchas eritematosas, que estas pueden evolucionar a su vez a vesículas o ampollas. Estas van a mostrar una involución espontánea y van a dejar una pigmentación residual azul grisácea, como están en las imágenes. Ahora también pues tenemos que las recidivas van a siempre aparecer en el mismo sitio o incluso pueden aparecer en otros lugares nuevos. ¿Le das, por favor? Bueno, en cuanto a los datos epidemiológicos, estas van a constituir en lo que son un 25% de las dermatosis medicamentosas. Esta, como ya les había comentado, va a predominar en mujeres en una relación de 2 a 1 y un 75% de los casos se van a observar entre las edades de lo que son de los 11 a los 40 años de edad. Gracias, por favor. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la etiopatogenia. Y bueno, tenemos que los fármacos que van a participar con mayor frecuencia van a ser lo que es el fenolftaleína, las pirazolonas y sus derivados, el ibuprofeno, las sulfonamidas, el alprazolam y las tetraciclinas. Estos vamos a tener que, además en el 50% van a depender de lo que es los AINES, rara vez se van a surgir por lo que son los antihistamínicos, como lo puede ser el levocetiricina, y estos ya no se observan con los barbitúricos. ¿Le das, por favor? Continuando aquí con la etiopatogenia, tenemos que nos hablaba el libro que en un análisis secuencial de lo que son las lesiones antes y después de la reexposición que se dio con el fármaco que causó todo esto de la dermatosis, se demostró que los linfocitos TSD8 intraepidérmicos, como lo podemos observar en las imágenes, van a estar directamente implicadas en esta etiopatogenia. Y bueno, vamos a tener que van a estar inactivas mientras no exista una reexposición, claramente. Y pues bueno, cuando hay una reexposición al fármaco que causa todo esto, se van a activar estos linfocitos T para poder liberar ahora lo que es el interferón gamma y gránulos citotóxicos, como lo es la granzima B y la perforina. Además, tenemos que los mastocitos también pueden contribuir a la activación de las células T. Y bueno, ¿de qué manera? Induciendo pues ciertas moléculas de adhesión celular en los queratinocitos. Esto pues a través de lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Le das, por favor? En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que, como ya se había comentado, va a ser una dermatosis localizada y hasta en un 60% va a ser diseminada. Esta va a afectar cualquier parte de la piel, pero especialmente van a ser las palmas, las plantas, el glande, el introito vaginal, los párpados y la región perioral. Ahora, estas se van a caracterizar por manchas eritematosas que van a ser redondas y ovales, y su tamaño va a ser variable, pero por lo general va a ser de 1 a 4 centímetros de diámetro. Estas pueden ser únicas o también pueden ser múltiples. Y pues estas, como ya les había comentado también al inicio, pueden presentar vesículas o ampollas, que esto van a corresponder hasta en un 20%. Aquí también vamos a encontrar que el paciente va a tener ardor y a veces va a tener prurito. Estas van a durar de 7 a 10 días. Y pues tras la involución va a quedar una descamación transitoria y una pigmentación azul grisácea, o también conocida como color pizarra, que esta puede durar incluso de meses o hasta años, incluso hasta puede ser permanente. Tenemos que las lesiones en los labios en ocasiones se puede llegar a confundir con lo que es el herpes simple,
y pues tenemos que su evolución natural tiende a la involución espontánea, pues claramente si no es que existe una reexposición al fármaco, pero incluso pueden aparecer lesiones nuevas si hay una reexposición o incluso que aumente el tamaño de las que ya existían antes. Veas, por favor. En cuanto a los datos histopatológicos, solamente tenemos que las alteraciones nos van a recordar los del eritema polimorfo. Hay una degeneración hidrópica de la basal, hay una incontinencia del pigmento y una necrosis de los queratinocitos, y si hay ampollas son dermoepidérmicas. Perdón. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, solamente está el herpes simple y la dermatosis cenicienta. Bueno, ahora continuamos con lo que son las erupciones morbiliformes o también se le denominan erupciones exantemáticas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí la definición son dermatosis medicamentosas producidas principalmente por antibióticos, a diferencia con lo que acabamos de ver con el eritema pigmentado fijo, que eran principalmente por AINES. Bueno, aquí pues se va a caracterizar por lesiones diseminadas o generalizadas que van a predominar en lo que es el tronco, en sitios de presión, las palmas, las plantas. Aquí va a haber eritema y un exantema morbiliforme o también escarlatiniforme, que se acompaña de hipertermia y prurito. Aquí sus datos epidemiológicos. Bueno, estas son las reacciones medicamentosas más frecuentes, por lo que van a constituir el 18% de lo que es la consulta dermatológica. Aquí no va a tener predominio por algún sexo, o sea, va a afectar a ambos sexos y va a predominar en niños y personas de 20 a 50 años. ¿Le das, por favor? Muy bien. Ahora continuamos con su etiopatogenia. Y bueno, pues ya sabemos que estas son dermatosis que son provocadas por medicamentos, por lo tanto su etiología van a ser los fármacos. Aquí los más frecuentes son la penicilina, ampicilina, las sulfamidas, pirazolonas, nitrofuranos, los anticonvulsivos y en el pasado los barbitúricos también ocasionaban estas dermatosis. Bueno, aquí el 33% de los casos se van a originar gracias a los antibióticos y solamente el 10% es a causa de los AINE. Aquí mencionaba que se desconoce el mecanismo patógeno, pero pues se le atribuye a hipersensibilidades inmediata y tardía, y pues esta reacción puede presentarse desde el primer día hasta 3 semanas después de administrar lo que es el medicamento. Y pues aquí la mayoría de las reacciones son mediadas por linfocitos T, o sea, hipersensibilidades de tipo 4. Sin embargo, pues no se conoce el mecanismo exacto. ¿Me das, por favor? Bueno, continuando con lo que es el cuadro clínico, esta puede ser diseminada o generalizada. A menudo va a ser simétrica. Va a predominar, como lo comenté, en el tronco, en sitios de presión, palmas, plantas y mucosas. Casi siempre va a respetar lo que es la cara y pues se va a presentar un exantema morbiliforme con eritema difuso y descamación laminar. Aquí también puede aparecer una erupción de pápulas pequeñas y abundantes, como lo podemos observar en la imagen, lesiones urticariformes o eczematosas. Y pueden aparecer desde los 2 días hasta una semana después de iniciar lo que es el medicamento y puede llegar a comprometer las mucosas. Aquí también van a presentar hipertermia, prurito, elevación de reactantes de fase aguda y eosinofilia leve. También, pues ya las reacciones más severas podrían causar lo que es pustulosis generalizada, exantemática aguda, síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. ¿Le das, por favor? Y bueno, para finalizar, el diagnóstico diferencial de las erupciones morbiliformes sería la pitiriasis rosada de Guibert, que ya vimos con su medallón, un eritema escarlatiniforme, candidosis, como lo podemos ver en la imagen, y enfermedades eruptivas infecciosas o virales. Y ya sería todo por nuestra parte, doctor.
Muy buen tema. ¿Tienen alguna pregunta sobre alguna situación? No, doctor. Bueno, entonces continuamos con las farmacodermias. Sí, doctor, estoy colocando la exposición. ¿Sí se ve bien? Ya. Sí, Ale. Perfecto. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 de la sección A. Vamos a presentarles los temas de eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. El equipo está conformado por Nadia Deyanira Martínez Juárez, Alejandra Guniz Rodríguez, Laura Sofía Hernández Saucedo y su servidora Alejandra Guadalupe Castillo. Vamos a comenzar hablando de eritema multiforme. Como definición, es una dermatosis aguda mucocutánea, autolimitada e inmunopatológica, la cual se va a acompañar de fiebre y síntomas generales. Sus lesiones cutáneas van a ser acrales, centrípetas, simétricas y polimorfas, y van a estar constituidas por eritema, pápulas, vesículas, ampollas y placas urticariales, que estas van a involucionar en 2 a 4 semanas. Sin embargo, puede que haya una recurrencia de las mismas. Como lo menciona su nombre, puede tener tanto origen infeccioso, en especial viral, o puede depender de fármacos y neoplasias. Podemos ver en lo que es la figura 12.1 un eritema multiforme, que estamos viendo lo que son lesiones en las palmas. Continuando con lo que son sus datos epidemiológicos, es común en las consultas dermatológicas. De hecho, se calcula que de 1 a 6 casos, puede haber de 1 a 6 casos por millón de habitantes y constituye el 4.47% de las dermatosis medicamentosas. Se va a relacionar en un 50% de los afectados relacionado a fármacos y puede aparecer a cualquier edad. Va a predominar en varones con una proporción de 3 a 1 y es más frecuente entre la segunda y cuarta década de la vida. Sin embargo, como ya les mencioné, puede aparecer a cualquier edad. El 20% de los afectados va a estar en la niñez o la adolescencia y se han observado lo que son epidemias de origen infeccioso durante lo que es la primavera y el verano. Hablando ahora sobre su etiopatogenia, tenemos que es un síndrome de hipersensibilidad tardía por factores múltiples. Estos factores pueden ser infecciones virales como herpes, hepatitis C, bacterianas como lepra o Mycoplasma pneumoniae, micóticas como una candidiasis vulvovaginal, parasitarias, o también puede haber otros factores como colagenopatías y vasculitis, neoplasias, algún factor físico, alteraciones endocrinas, dermatitis por contacto o, como ya les comenté, una reacción medicamentosa. O incluso puede ser idiopático, que es alrededor del 50%. También lo relacionan con lo que es el gen HLA-DQB1 y el factor más visto en lo que es niños y adultos es el factor infeccioso, que el más frecuente es el virus del herpes simple, que es de un 15 a un 63%, y lo que es el Mycoplasma pneumoniae. En la patogenia van a intervenir lo que son los inmunocomplejos circulantes, que se van a localizar en las paredes vasculares y se relacionan con la fijación del complemento. También se especula lo que es la participación de concentraciones sanguíneas aumentadas de cininas proinflamatorias. En ancianos, lo que va a predominar van a ser las reacciones por medicamentos y las neoplasias. Los principales fármacos que nos va a causar va a ser lo que son las sulfamidas, penicilina, tiazidas, sinitoína y la que es la carbamazepina. La enfermedad aparece de 1 a 3 semanas después de la administración de los medicamentos y también se observó
según lo que dice el libro, un caso de eritema multiforme simultáneo con un eritema nudoso que fue causado por una inyección de lidocaína. Ahora, hablando ya de lo que es el cuadro clínico, este empieza de una forma repentina. Empezamos con lo que son prodromos como fiebre, dolor de garganta, tos y malestar general. Las lesiones cutáneas, como ya les comenté, van a ser simétricas, sacrales y centrípetas. Van a predominar sobre todo en lo que es cara, tronco, codos, rodillas, palmas, plantas y lo que es el dorso de las manos. Como también les comenté, hay eritema, pápulas, vesículas, ampollas y lesiones urticariales. Se van a agrupar en placas con diferente tamaño y lo que es diferente tamaño y forma. Y a esta lesión clásica le podemos conocer como herpes iris de Batema. Como podemos ver en la imagen, también se conoce como lesión en diana. Esta nos va a comenzar como una mancha eritematosa circular que va a evolucionar con gran rapidez hacia lo que es una pápula y luego se transforma en una ampolla central que finalmente se va a deprimir en lo que es una zona necrótica. A veces se van a encontrar lo que son pápulas elevadas y edematosas, lo que se le conoce como eritema papulatum, y según la gravedad vamos a poder considerar esta afección de una forma menor y otra mayor. Para eso les puse este cuadrito para dividir lo que es la forma menor y la forma mayor. En la forma menor vamos a tener que la afección, pues en lo que es la mucosa es mínima o nula y no va a existir una afección sistémica. Pero cuando tenemos la forma mayor, se va a presentar lo que es la afección de al menos una mucosa, generalmente lo que es la oral, como podemos ver en la imagen, y las lesiones cutáneas van a ser más extensas y ampollares. Puede haber incluso lo que es una afección sistemática y puede lo que es evolucionar al complejo CSJNET. Ahora, estas lesiones van a generar ardor y prurito leves y evolucionan rápidamente en 3 a 7 días. El cuadro por sí solo se resuelve de 2 a 4 semanas, aunque nos va a dejar lo que es una hiperpigmentación residual. Y cuando se origina por medicamentos va a tener una evolución más breve. El 25 a 60% va a afectar a lo que son las mucosas conjuntival, oral y genital, y va a existir lo que va a ser un eritema, edema, ulceración y lo que es pseudomembranas. Ahora, hablando de lo que son los datos histopatológicos, tenemos que la epidermis nos va a mostrar necrosis, puede haber incluso degeneración vacuolar de las células de la capa basal. En la dermis papilar va a existir lo que es edema e infiltrados linfocíticos perivasculares con neutrófilos y eosinófilos. También se ha señalado lo que es un infiltrado de células mononucleares más intenso. Si hay ampollas, estas van a ser subepidérmicas, dado que las alteraciones pueden variar desde lo que es un edema y a una alteración mínima de la dermis hasta lo que es una necrosis epidérmica. Se ha considerado lo que son 3 modelos, que es el térmico puro, el dermoepidérmico y el epidérmico. Para algunas variedades histológicas depende del sitio del tiempo de evolución, aunque pues la necrosis va a aparecer más intensa en lo que son los casos originados por los fármacos. Ya como datos de laboratorio tenemos que existe una leucocitosis y sedimentación eritrocítica acelerada, puede haber aumento de la proteína C reactiva. En la inmunofluorescencia directa vamos a revelar lo que son depósitos de fibrina y C3 en la unión dermoepidérmica y de C3 la inmunoglobulina M alrededor de vasos. Ya por último, hablando de lo que es el tratamiento, tenemos que el tratamiento preventivo consiste en lo que es aciclovir 400 miligramos 2 veces al día durante 5 días al inicio de lo que es una infección del herpes. Y el tratamiento en sí consta de lo que son medidas sintomáticas locales y antihistamínicos sistémicos. En pacientes ya graves pueden utilizarse lo que son los glucocorticoides por vía oral y si la causa son medicamentos, pues tenemos que interrumpir los mismos. Y otras opciones son el palaciclovir, 500 miligramos 3 veces al día, o el famciclovir, 250 miligramos 3 veces al día, la cetioprina, y para hacer esta de 100 miligramos al día. Es todo de mi parte, vamos a continuar con lo que es mi compañera, que les va a hablar de síndrome de Stevens-Johnson. ¿Le das a la siguiente, por favor?
Bueno, como definición, vamos a tener que esta es una dermatosis mucocutánea aguda o grave. Entre algunas de sus características se van a destacar las lesiones vesiculoampollares hemorrágicas diseminadas, que estas pueden llegar a afectar hasta un 10% de la superficie corporal. Este síndrome se puede desencadenar tanto por infecciones virales o bacterianas, pero en especial por medicamentos. Aquí hay que mencionar que existe un espectro que es el síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, que la necrólisis epidérmica tóxica la van a mencionar un poco más adelante mis compañeras. Aquí se menciona que si se afecta menos del 10% de la superficie corporal con las lesiones vesiculoampollares, se puede denominar como un síndrome de Stevens-Johnson, y si se afecta más del 30%, se va a denominar como una necrólisis epidérmica tóxica. Y si se afecta entre el 10 y el 30%, es una forma de tipo transicional. ¿Le hace la siguiente, por favor? En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad o es un síndrome de distribución mundial. Va a afectar a todas las razas y es más frecuente en mujeres que en hombres, teniendo una proporción de 2:1. Esta va a aparecer entre los 2 y los 78 años de edad, pero va a tener un promedio de 25 años de edad cuando aparece. Y su mortalidad va a ser aproximadamente de 5%. Además, este se encuentra relacionado con infecciones en un 53%, que mayormente van a ser infecciones de tipo viral. Y también va a estar relacionado con fármacos en un 54%, en donde los antibióticos como sulfonamidas y betalactámicos van a ser en un 34 a un 80%, los AINES en un 33%, los anticonvulsivos en un 15% y antituberculosos en un 13%. ¿Le hacen la siguiente, por favor? Siguiendo con la etiopatogenia, este es un síndrome de hipersensibilidad producido por una reacción antígeno-anticuerpo que se va a caracterizar por depósitos de inmunocomplejos que van a causar una necrólisis de epitelios cutáneos mucosos. Entre las causas de este síndrome van a estar los fármacos, como ya había mencionado, sustancias químicas, infecciones virales que llegan a ser de tipo herpes simple, infecciones bacterianas como el Mycoplasma pneumoniae y agentes desconocidos. En este síndrome, cuando se da por Mycoplasma pneumoniae en niños, no hay lesiones en la piel, más bien va a haber una afección en las mucosas y aquí se le va a denominar síndrome de Fuchs. En cuanto a los medicamentos, los más frecuentes van a ser las pirazolonas y derivados, los anticonvulsivos como el fenobarbital, penicilina, allopurinol, sulfonamidas como el trimethoprim con sulfametoxazol, AINES, nitrofurantoína, metotrexato, teofilina, quinolona, psicofármacos, antimicóticos como el fluconazol y medicamentos usados en SIDA como la nevirapina. En asiáticos, específicamente en chinos que tienen el Stevens-Johnson por derivados de carbamazepina, se ha relacionado con el fenotipo HLA-B1502, y en los japoneses que tienen el síndrome por allopurinol se relacionó con el genotipo HLA-B5801. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA ha recomendado fenotipificar el HLA-B1502 y el 5801 en los pacientes, ya sea de origen chino o japonés, antes de dar tratamiento con alguno de estos dos fármacos, tanto la carbamazepina y el allopurinol, perdón. Le hace la siguiente, por favor. Siguiendo con el cuadro clínico, este va a tener un periodo de incubación de 1 a 28 días, pero en promedio se va a presentar a los 7 días. Los síntomas van a comenzar de una manera súbita con fiebre de 39 a 40 grados, malestar general, cefalea, dolor de garganta y articular, taquipnea, pulso débil y acelerado, y va a afectar principalmente a las mucosas oral, conjuntival, nasal, anal y genital.
También van a presentar una estomatitis que se va a manifestar principalmente por vesículas en labios, lengua, carrillos, velo del paladar y faringe. Y estas vesículas van a dejar ulceraciones hemorrágicas y pseudomembranosas. También se va a poder observar una dificultad tanto para deglutir y una salivación abundante. Le hace la siguiente, por favor. También estos pacientes llegan a presentar una conjuntivitis. Esta conjuntivitis llega a ser purulenta y también es bilateral. Puede haber iritis, iridociclitis, panoftalmitis, úlceras corneales, atrofia lagrimal, atriquia y fimosis palpebral. También pueden presentar rinitis con formación de costras y epistaxis. Va a haber también vaginitis en mujeres y balanitis en hombres que llegan a ser erosivas y estos se pueden presentar junto con una uretritis. También van a presentar una dermatosis. Esta dermatosis va a aparecer en poco tiempo y pues está constituida por una erupción vesículo-ampullar que puede llegar a ser hemorrágica en algunas ocasiones. Estas vesículas van a originar erosiones y costras melicéricas y estas van a predominar en cara, tronco, manos y pies y también se llegan a presentar pápulas y lesiones purpúricas. También va a haber paroniquia, en ocasiones llega a presentar con desprendimiento de uñas y también con una anoniquia como secuela. También va a haber placas alopécicas en el cuero cabelludo y convulsiones, arritmias, pericarditis, miositis, hepatopatías y septicemia que pueden llevar a un coma o a la muerte. Le das a la siguiente, por favor. En cuanto a complicaciones, estas se pueden llegar a presentar en un 24% de los casos, siendo infecciones cutáneas en un 14%, septicemia por gram negativos en 6.4%, bronconeumonía en un 5% y llega a haber una mortalidad del 5%, que esta es mayor en niños y en ancianos. En cuanto a datos histopatológicos, en la epidermis se va a poder observar que hay edema, espongiosis, formación de vesículas y ampollas subepidérmicas, polimorfonucleares y eosinófilos. También hay necrosis de extensión variable, pero esto va dependiendo del aspecto clínico. Y en la parte superficial de la dermis vamos a ver edema, vasodilatación, infiltrados inflamatorios con extravasación de eritrocitos. En cuanto a los datos de laboratorio, solo vamos a observar posiblemente hematuria y datos de daño renal. Le hace la siguiente, por favor. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a encontrar 4 patologías que les voy a mencionar en orden. Va a ser pemfigo vulgar, eritema multiforme o polimorfo, pemfigoide ampollar y síndrome de Leer. Y eso sería todo de mi parte. Pasando a lo que es el tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson, hablamos de que cuando este mismo es limitado, puede dejarse a la evolución natural, pero de preferencia se va a proceder a lo que es una hospitalización con una asepsia y un control adecuado de líquidos y de electrolitos. También es necesario un control de la temperatura por medios físicos. Aquí, si llega a existir lo que es una infección, se van a administrar antibióticos. Si hay persistencia de lo que es el prurito, pues se van a administrar antihistamínicos. También se utilizan lo que son los glucocorticoides, pero solamente en pacientes que van a presentar una dermatosis grave o que pongan en peligro la vida del paciente. Aquí se recomienda o se tiene preferencia por lo que es la prednisona de 40 a 60 miligramos al día y esta va a tener lo que es una reducción progresiva en cuestión de las dosis. En el ámbito local, pues es necesario conservar limpias las lesiones, también drenar las ampollas, eliminar las costras y aplicar fomentos o baños con antisépticos débiles. Aquí hablamos de un sulfato de cobre,
al 1 por 1000, o un acetato de aluminio seguido por la aplicación de polvos secantes estériles, como por ejemplo el talco. También es importante tener un cuidado ocular, en donde se va a recomendar un aseo con solución salina estéril y aplicación de gotas con antibióticos y glucocorticoides. Es necesario también aplicar la meticulosa o lágrimas artificiales, esto con el fin de evitar la sequedad de las mucosas y prevenir posibles secuelas, como por ejemplo las sinequias o incluso la ceguera. La mucosa oral también es importante tener cuidado con ella. En esta se asea con solución salina o bicarbonatada y se efectúa lo que es el desbridamiento de las lesiones. En los adultos se ha empleado lo que es terapia con inmunomoduladores, como la inmunoglobulina G poliespecífica de suero humano. Se utiliza vía intravenosa de 0.5 a 0.75 gramos kilogramos por día, por 4 días, pero esto solamente en los adultos, ya que pues en los niños no se ha tenido pues suficiente experiencia con este tipo de tratamiento. Le hace la siguiente, por favor, Ale. Ahora pasando a la necrólisis epidérmica atóxica, que también se puede llamar como síndrome de Lyell o de Brock-Lyell. Esta es una dermatosis grave por hipersensibilidad que va a estar inducida por fármacos y rara vez por lo que son infecciones. Se va a manifestar por síntomas generales y desprendimientos epidérmicos de gran tamaño por necrosis que van a dejar la piel denudada, con lo cual se va a producir un desequilibrio tanto de líquidos como de electrolitos, y esto puede llevar a la muerte si afecta a más del 60% de la superficie corporal. Como nos mencionaba mi compañera Sofía, pues se va a considerar que es una necrólisis epidérmica tóxica cuando afecte a más del 30% de la superficie corporal. Le hace la siguiente, por favor. En cuestión a la epidemiología, tenemos que es muy poco frecuente, un caso por millón de habitantes por año. Afecta a todas las razas y es más frecuente en poblaciones con mayor consumo de fármacos, como por ejemplo los ancianos y las mujeres. La necrosis epidérmica tóxica está relacionada con sulfas, es más frecuente en lo que son varones seropositivos para el VIH, y la mortalidad del 80% últimamente ha disminuido a lo que es el 30%, y pues va a ser más alta en ancianos, como les mencionaba, aproximadamente en un 70%. Le das a la siguiente, por favor. Pasando a la etopatogenia, tenemos que esta puede ser idiopática, pero con predisposición genética que va a estar relacionada con el HLA, en especial con el halotipo HLA-B12. A menudo es una reacción idiosincrática, que como se veía en el tema pasado, es una reacción que es cualitativamente anormal al fármaco y no va a responder a la acción farmacológica usual. Esta reacción idiosincrática va a ser a antibióticos o analgésicos en el 77% y no depende de la dosis. Incluso se ha desencadenado por acción de medicamentos tópicos o en gotas oftálmicas. Aquí el periodo de incubación va a variar desde 24 a 48 horas hasta lo que es 1 a 3 semanas. La hipersensibilidad cutánea inducida por fármacos va a producir una necrosis de la membrana basal y quizá también de lo que son los puentes de fijación por lo que es la citotoxicidad de los queratinocitos dependiente de anticuerpos, lo cual va a ocasionar una separación extensa de lo que es la epidermis. La presencia de una linfopenia inicial de linfocitos T sugiere que la fisiopatogenia de este va a ser similar a la reacción que ocurre de injerto contra huésped. Aquí el fármaco o sus metabolitos van a generar
el queratinocito activado, que expresa antígenos como el HLA-DR y una molécula de adherencia ICAP1 que va a reclutar a los linfocitos T citotóxicos y que liberan a la citosina lítica, a la perforina, que esta va a ir contra lo que es el queratinocito activado. Me voy a esperar a que se acabe la reunión para no interrumpir lo que sigue. ¿Viste lo que dieron al grupo? Mañana no hay gasto. What I told you, babe. Pasas. Esta enzima es la molécula citotóxica más potente en el fluido de las ampollas y en el suero de los pacientes con el síndrome de Stevens-Johnson en necrosis epidérmica tóxica y quizá posiblemente sea el marcador más precoz de estas reacciones. Recientemente se ha mencionado que más que necrosis se va a tratar de un proceso de apoptosis que va a estar mediado por Fas ligando. Los medicamentos que participan con mayor frecuencia, aquí, le regresas a la pasada, por favor, son las sulfamidas de eliminación lenta, los anticonvulsivos como la fenitoína o la carbamazepina, los oxicams, el allopurinol, los AINES, las pirazolonas, los aminopenicilinas, las cefalosporinas, los macrólidos, imidazólicos, quinolonas, hipoglucemiantes orales y también diuréticos. Se han reportado también casos secundarios a lo que es el consumo de suplementos alimenticios y herbolarios, así como también a factores infecciosos como los virus. Aquí el estándar de oro para comprobar pues el diagnóstico de esta
es la reintroducción o la prueba de provocación del medicamento, pero pues no es éticamente pues correcto y no siempre es factible. ¿Le das a la siguiente, por favor? A la siguiente. Gracias. Pasando al cuadro clínico, tenemos que este inicia con una fase predrómica, con malestar general, fiebre, congestión nasal y eritema difuso. Luego se van a presentar síntomas de toxemia, horas después se va a generalizar el eritema, formando un exantema morbiliforme y va a adoptar un color rojo intenso que se va a acompañar con prurito y ardor, o bien se le puede llamar como placas urticarianas. Perdón. Después de esto se va a producir una necrosis pues explosiva de la epidermis que va a adquirir un tinte purpúrico y va a afectar a más del 30% de la superficie corporal. Esta necrosis va a dar lugar a la formación de ampollas grandes y pequeñas placas que van a dejar zonas de piel denudada que dan el aspecto de gran quemado. Este proceso se va a detener aproximadamente de los 2 a los 3 días. En las manos los desprendimientos son en dedo de guante, se van a afectar las mucosas nasal, la conjuntival y la oral en un 90%, la anogenital también, y en casos graves llega a afectarse hasta la respiratoria y la bronquial. Existe un signo que es el signo de Nikolsky, es donde la piel se va a desprender con solo frotarla con el dedo, y otro signo es el de Adwoe-Hansen, que aquí se va a aplicar presión sobre una ampolla y se va a observar cómo esta misma va a ir creciendo y se va a ir extendiendo hacia la piel adyacente de aspecto pues completamente sano. La afección de las mucosas está presente en el 90% de los pacientes y puede presentarse en los momentos iniciales, lo que hará sospechar de un mayor riesgo de que progrese de un síndrome de Stevens-Johnson a la necrosis epidérmica tóxica. La afección de las mucosas en la región genital se presenta del 40 al 60% y de la mucosa ocular en el 85%. Y pues van a variar desde una hiperemia y una queratitis hasta lo que es la ruptura corneal. Puede decirse que la evolución es aguda y grave. Si el paciente llega a sobrevivir, puede entrar en una etapa de recuperación, se va a producir una descamación exfoliativa y después de esto va a ocurrir una reepitelización, aproximadamente de los 10 a los 14 días, y no va a dejar cicatriz. Puede quedar cierta sequedad en las mucosas, tanto en la oral como en la ocular, y en el 50% de los enfermos van a existir lesiones corneales. En ocasiones se va a observar una discromía residual y una caída de uñas. Se afecta a más del 60% de la superficie corporal, pues esto va a poner en peligro la vida del paciente debido a un desequilibrio tanto de líquidos como de electrolitos, también por una deshidratación, un choque, infecciones agregadas, que estas pues son más las pulmonares, o bien una septicemia en un 40%, o también por una coagulación intravascular diseminada. Y por último, pues el grupo etario que más presenta el cuadro pues más grave o más complicado es el de los ancianos. Hasta la siguiente, por favor. Bueno, ya voy a continuar yo con lo que son las complicaciones. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos que las complicaciones van a ser oculares, mucocutáneas, otológicas del sistema genitourinario, también pulmonares y esofágicas. Y pues dentro de estas vamos a tener lo que son los cambios pigmentarios, distrofia ungueal, alopecia, cicatrices, serostomía, constricción esofágica, bronquiolitis obliterativa, adenosis o endometriosis,
fimosis, también lo que es la obstrucción y perforación uretral, conjuntivitis pseudomembranosa, queratinopatía punctata, fotofobia, ectropión, triquiasis, cimblefarón, ceguera y deformidad de lo que es el pabellón auricular. Le das a la siguiente. Bueno, los datos histopatológicos, vamos a ver que se presenta lo que es necrosis y separación de la epidermis con presencia de queratinocitos necróticos o también el proceso de apoptosis con un núcleo pipnótico. Esto se le conoce como células de Lyell. Y pues también se van a presentar lo que son papilas denudadas sin alteraciones en la dermis, y pues estos cambios se van a demostrar también en lo que es el citodiagnóstico de sangre. Le das a la siguiente. Bueno, en datos de laboratorio, aquí vamos a ver que se presenta lo que es la anemia normocítica hipocrómica, hemoconcentración, leucocitosis, linfopenia, desequilibrio ácido básico, también lo que es el aumento de la sedimentación eritrocítica y de la deshidrogenasa láctica. Vamos a ver que se presenta una tendencia a uremia aguda, trombocitopenia, hiponatremia y la disminución de hierro sérico. Le das a la siguiente. Bueno, aquí tenemos ahora lo que es el diagnóstico diferencial. En su diagnóstico diferencial pues va a ser con lo que son quemaduras térmicas, epidermólisis ampollar, pelagra, eritema polimorfo, síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de la piel escaldada estafilocócica y pénfigo vulgar. Aquí pues podemos ver en la imagen de la derecha lo que es la pelagra. Le das a la siguiente. Y pues aquí tenemos el eritema multiforme, el síndrome de Stevens-Johnson y el síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Le das a la siguiente. Bueno, vamos a continuar con lo que es el tratamiento. Le das a la siguiente. Bueno, aquí tenemos primero que en cuestión de tratamiento, si hablamos de la hospitalización, aquí tenemos que tomar en cuenta también lo que es el aislamiento en servicios de terapia intensiva. Aquí pues es muy importante tomar en cuenta el manejo multidisciplinario, ya que se debe manejar como las quemaduras extensas, lo que son pues uso de campos estériles y la cama de Stryker, así como movilización y cambios de apósitos frecuentes, y pues se debe de mantener un ambiente húmedo. En el ámbito de los analgésicos opioides, pues estos se deben de utilizar con lo que son monitorización de la frecuencia respiratoria, y pues también se puede utilizar en lo que son las lesiones oculares, curaciones con colirios de glucocorticoides y antibióticos, así como lágrimas artificiales y ungüentos. Es importante también el aseo de los orificios naturales con lo que son soluciones estériles o antisépticas. Y pues también lo que es la conservación del equilibrio de líquidos, se debe de estar reponiendo entre una cantidad de entre 5 a 7 litros cada 24 horas en los adultos. Y pues también lo que es el apoyo nutricional y las transfusiones de plasma. Aquí en el plasma pues se suele utilizar lo que es la plasmaferesis para eliminar fármacos y metabolitos. Tenemos también lo que son el uso de trajes de astronauta. Estos deben de tener una permanencia de 3 a 6 días y suelen elaborarse con lo que son gasas o apósitos de hidrogeles de plata iónica. Tenemos también otro punto que es la oxigenación hiperbárica. Esta suele tener propiedades antisépticas y va a favorecer lo que es el recambio epidérmico. Y pues también en la piel se utilizan lo que son baños con polvos coloides o antisépticos débiles, como es el sulfato de cobre al 1%, y después lo que son polvos inertes estériles. Y pues tenemos también lo que es la sulfadiazina de plata. Esta pues debemos de utilizarla con precaución debido al riesgo de la hipersensibilidad a las sulfas y a la arquiria. Y pues algunos médicos suelen utilizar lo que es el nitrato de plata oclusivo a lo que es el 5%. Se utiliza lo tenemos que cambiar de manera diaria, y así como enjuagues con solución de gluconato de clorhexidina al 10%. Le das a la siguiente.
Bueno, tenemos también, pues, en este pues existe mucha controversia respecto al uso de estos, ya que pues debido al elevado riesgo de lo que es la leucopenia, así como hemorragia gastrointestinal y sepsis, y pues que utilizar esto suele aumentar la mortalidad hasta un adecuado. Y pues los que se utilizan aquí son por lo general la dexametasona, la prednisolona e impulso. Bueno, tenemos también lo que es la inmunoglobulina intravenosa, lo que es la inmunoglobulina G poliespecífica o liofilizada de suero humano. Estas se administran dosis que son de 0.5 a 0.75 gramos por kilo por día durante 4 días, ya que si se presentan los efectos colaterales esperados, que son por lo general taquicardia, hipotensión y fiebre, pues debemos de premedicar lo que es hidrocortisona, paracetamol y difenhidramina. Y pues esta solución suele administrarse de manera lenta, la vamos a aumentar pues dependiendo de la evolución clínica. Y pues el uso de esta inmunoglobulina es que bloquea la unión de Fas con su ligando y pues esto nos va a limitar la apoptosis, pero pues también son resultados controversiales. También tenemos lo que son agentes biológicos de tipo antagonistas de factor de necrosis tumoral alfa, como lo que es el infliximab y el etanercept, pero pues ha habido casos aislados donde se presenta éxito. Y pues también se habla del uso de antibióticos de amplio espectro, como sobre todo como profilaxis, y pues si se emplean, se suele aconsejar que se suspendan cuando los leucocitos vuelvan a sus cifras normales. ¿Le das a la siguiente? Bueno, y ya por último tenemos la mortalidad específica. Aquí para calcular la mortalidad específica de este tipo de necrosis se utiliza una escala que mide el índice de gravedad al evaluar los siguientes factores.